caminar hasta el tren, hacía un frío terrible. Estaba todo blanco allá por Bursaco, que eso es un poco más campo, ¿no? Todavía más al sur, donde vivimos nosotros. Hemos pasado una semana con frío. Pero ahora tenemos un día muy hermoso, ¿eh? Hay sol, un día de invierno, pero un día donde podemos también estar todos reunidos en la casa de Dios, reunidos para compartir su palabra. Ustedes ya estuvieron juntos celebrando la cena. Ahora vamos a meditar en un pasaje que está en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Es un pasaje así también conocido. Cuando leemos la Biblia, vamos a poder recordarlo. Vamos a ver un pasaje bastante extenso del capítulo 3 de Hechos y vamos a prestar atención al relato. ¿Sí? Vamos a prestar atención al relato, por ahí después les haga algunas preguntas. ¿Sí? Dice así este pasaje, bueno, gracias. De Hechos capítulo 3, a partir del verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, una puerta de tantas puertas que tenía el templo. ¿Para qué lo ponían? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. El verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces este hombre estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido, como que no lo podían entender. Verso 11, el relato sigue. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro responde al pueblo y le dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, Pedro y Juan? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste estaba dispuesto a ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás. Verso 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Está aquí nomás en la lectura. Es un pasaje interesante, una historia. Están Pedro y Juan, dos de los discípulos que estaban con Jesús. Ya el Señor Jesús había muerto en la cruz y al tercer día había resucitado. Había sido ascendido a los cielos y ahora estaba la iglesia
Pedro, Juan y ya varias personas que habían creído en este nuevo tiempo. Pero Pedro y Juan iban al templo. Y el templo estaba lleno de judíos, las personas de aquel pueblo, que eran los que iban al templo. Y vamos a ver como que hay dos partes en este relato. Y la pregunta por ahí sería, ¿qué es lo que más les llamó la atención de todo lo que leímos? El enfermo que fue sanado. ¿A alguien le llamó la atención otra cosa? Ajá. ¿Y te llama la atención por qué? Bueno, muy bien. Muy bien. Es verdad. Es verdad. Y lo dijeron en el orden. Siempre nos llama la atención el milagro, la señal. ¿Sí? Pedro y Juan iban al templo. Y había un hombre que era cojo de nacimiento. ¿Sí? Era cojo de nacimiento. Estaba enfermo, no tenía posibilidades. Entonces yo lo veo mucho donde trabajo, a una cuadra de Plaza de Mayo, zona de bancos y de instituciones. Y siempre hay una señora, que yo hace 2002, del 2002, que trabajo en esa zona, y siempre la veo en el mismo lugar, la traen, la ponen ahí y pide. Yo no la veo ni paralítica ni nada, ¿no? Una señora. Me hizo acordar cuando pensaba en el cojo de nacimiento. Muchas veces nosotros tenemos dificultades, como este cojo de nacimiento, y somos astutos. No lo pusieron en una esquina donde no pasaba nadie. ¿Sí? Si tenemos que recaudar fondos, porque vamos a vivir de pedir limosna, vamos a buscar acá en el barrio, no sé, cuando esté la feria, en alguna esquina donde haya un negocio, donde mucha gente entra y sale, entonces, bueno, ahí tengo más oportunidades. No me voy a poner una de estas esquinas de barrio que no pasa nadie. ¿Sí? Y yo pensaba, ¿cuántas veces nos preparamos por nuestras necesidades? Somos inteligentes, hay preparativos, pero eso no alcanza. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros planeamos, hasta lo que nosotros, y miren lo que les voy a decir, hasta lo que nosotros pensamos que necesitamos, la mayoría de las veces no es lo más importante ni la primera necesidad que tenemos. Entonces, el relato lo conocemos, no lo vamos a dar mucho detalle. Se acercan Pedro y Juan y el hombre les pide. Y esto también nos habla de ser sensibles a las necesidades. Sí tenemos que ser sensibles a las necesidades de las personas. ¿Sí? Pedro y Juan en este caso no tenían oro y plata. ¿Sí? La iglesia compartía todo en común en aquel momento y seguramente a Jesús no le sobraba la plata, a Pedro y a Juan tampoco, pero tenían algo mucho más poderoso, que es lo que tiene la iglesia y lo que tiene el creyente para compartir, además del oro y la plata o la ayuda social, el ayudar al prójimo, que está perfecto, tenemos el nombre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo, nosotros no andamos haciendo milagros, sí andamos predicando el Evangelio. Y predicar el Evangelio es predicar acerca del nombre de Jesucristo de Nazaret, como le decía Pedro y Juan. Qué hermoso tesoro, qué hermoso activo, qué hermoso capital que tenemos los hijos de Dios, que para compartir, más allá de todo lo que podamos ayudar, tenemos el nombre del Señor Jesucristo. Y predicar el Evangelio es predicar la persona de Jesucristo. Y este hombre cojo buscaba una solución inmediata a lo que él pensaba que era su principal necesidad. Y no recibió lo que esperaba. Él que pidió plata. Y Pedro lo curó. Y esto fue una gran señal, porque todos empezaron a ver que ese que lo conocían, porque toda su vida había sido cojo, como yo conozco a esta señora que la veo hace años, pero mirando, anda saltando. Entonces la gente se empezó a acercar, ¿no? La gente se empezó a acercar. El hombre estaba más que contento, estaba feliz y no largaba a los dos apóstoles, ¿no? A Juan y a Pedro los tenía abrazados, iba con ellos a todos lados. Y eso empezó a llamar la atención. Y acá es la parte más interesante de este pasaje. Es la parte más interesante. Porque luego Pedro va a aprovechar esta oportunidad para seguir entregando lo que tiene, que es el nombre de Jesús. Y él les va a predicar a todas estas personas que se asombraban, o como el cojo que buscaba un milagro. ¿Sí?
Y él les va a predicar acerca del nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que la gente se acerca por curiosidad, pero la palabra de Dios nos dice en claro que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Permítame esta expresión, no viene la fe por ver milagros, y se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar, porque nos pasa todo. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Pero siempre estamos mirando lo que nos falta. Eso es clásico en nuestra naturaleza humana. No logramos valorar todas las cosas que nos dio Dios, sino que estamos viendo, pero me falta esto. Si tuviera, y si no, y si aquello. Y por lo general no ponemos el acento, o la prioridad, o los ojos en lo principal, necesidad de cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Y Pedro va a aprovechar esta oportunidad para predicar, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene cuando se predica la persona, el nombre de Jesucristo. Queremos entonces poder ver cómo el Señor estaba guiando toda esta situación. Porque Pedro le va a predicar a muchos judíos de aquel entonces. Bueno, yo no soy judío, ni yo actué como el pueblo de Israel. Vamos a ver si están así. Él empieza a hablar a estos judíos acerca de que su mayor pecado era darle la espalda a Dios, rechazar a Jesucristo. Y aquel que no cree en Jesucristo dice que ya está condenado. Justamente lo que nos condena es no aceptar el nombre, la persona del Señor Jesucristo. De eso Pedro les va a hablar. Y hay un pasaje, que no lo voy a citar, que dice en Isaías, y fíjense cómo a veces, ¿no?, Dios maneja toda la situación, dice que el cojo saltará como un ciervo. Isaías 35, 6. Qué hermoso es pensar que el mayor interés que tenía Dios era esta predicación, más allá de ese milagro, más allá de esa misericordia, más allá de esa sanidad. Lo que quería Dios era que ese pueblo, esa gente se arrepintiera, como va a predicar Pedro ahora. Y en su primer sermón, capítulo 2, también habló acerca de la necesidad del arrepentimiento y la fe, y ahora lo vamos a explicar. Pero qué lindo es pensar que Dios, como Pedro lo va a explicar, a través de Pedro, hace ese milagro para evocar y recordarle a la gente, esos que estaban en el templo, esos que querían acercarse a Dios, esos que se creían tal vez religiosos, de que necesitaban ver a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Fíjense cómo sigue el pasaje. Siempre ponemos la atención primero en la necesidad inmediata o física o material. Y Pedro le va a decir al pueblo, verso 12, que estaba medio espantado, verso 11, verso 10, ¿no? Y acá tenemos varias cositas curiosas. ¿Esta gente nunca había visto un milagro? A patadas, perdón la expresión, ¿no? A patadas. Hasta hace poco estaba Jesús. Así. Sanidades, ciegos que veían, todo estaba profetizado, las señales del Mesías. Abrir los ojos a los ciegos, el cojo va a saltar como un ciervo, el mudo va a hablar. Sin embargo, estaban asombrados. ¿Asombrados de qué? ¿De que Pedro y Juan lo hubieran hecho? Puede ser. Pero Pedro y Juan va a correr el foco de atención de la gente que estaba equivocado hacia el verdadero centro que es Jesús. ¿Cuántas veces nos distraemos? ¿Sí? Y le ponemos la atención a los hechos milagrosos. Pero nos olvidamos fácil, nos acostumbramos. ¿Sí? Ya desde el pueblo de Israel, desde la antigüedad podíamos ver cómo el pueblo había sido bendecido con muchos milagros y sin embargo siempre le faltaba algo y se quejaba y fallaba la fe contra su Dios. Fallaban en la fe para con Dios. Entonces Pedro en el versículo 12 le dice, gente, muchachos, varones, compatriotas, israelitas, ¿de qué se maravillan? Y yo les puedo decir, ¿nunca lo vieron a Jesús hacer milagros? Por ejemplo, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Esto no es poder humano. Esto fue hecho por medio de la fe. Esto fue hecho por medio del poder del nombre de Jesucristo. El único que puede salvar. Es la autoridad que tenemos, porque eran apóstoles, enviados por Dios a ser estos testigos primero que hicieron el fundamento de la Biblia, digamos, del Evangelio, de la iglesia cristiana, y ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó hacer, ir y predicar el Evangelio. No pongas los ojos en los hombres, no pongas los ojos en los milagros, poné los ojos en el autor de todas estas cosas, que es Dios, y les va a empezar a predicar.
Y rápidamente, desde el verso 13 en adelante, les empieza a aclarar. Ustedes tienen un Dios que no es nuevo, un Dios que es viejo, desde Abraham, desde Isaac, todos los patriarcas, toda la familia, todas las generaciones anteriores. Ese es su Dios. Envió a su Hijo Jesús. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Le había dado la espalda. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Hoy en día le damos la espalda a Dios, le damos la espalda a Jesús. Dice que ellos lo entregaron, lo negaron. Conocemos la historia, conocemos el Evangelio, no lo vamos a repasar. El pueblo rechazó a Jesucristo. Y yo te digo hoy que no rechaces a Jesucristo. Y que si lo tenés, dale el lugar que Él requiere en tu vida. Porque por ahí podemos tener a Cristo en nuestro corazón, pero lo tenemos en un rincón. Y Pedro va a hablar de dos conceptos, de fe y luego va a hablar de arrepentimiento. Entonces dice, muchachos, la verdadera fe es creer en Jesucristo, en su nombre. Su nombre es su persona, su autoridad, su carácter, su poder. Y ese fue Jesucristo, el que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, a quien Dios envió. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para darnos una oportunidad de arrepentirnos y de creer y de ser salvos y de ser perdonados. Y él va a seguir hablando y le va a dar un montón de ejemplos de cosas que el pueblo de Israel había hecho. Pero así todo, dice, Dios está dispuesto a que si ustedes se arrepienten, va a borrar sus pecados. Por eso le dice, y llega al verso 18, dice, muchachos, por lo tanto, para poder creer, para poder tener fe verdadera en el nombre de Jesucristo, tienen que arrepentirse y creer y convertirse. Arrepentirse es pensar más tarde de una manera diferente, es decir, cambiar la manera de pensar. ¿Sí? La palabra arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Si pensaban que Jesús no era el Hijo de Dios, si pensaban que Jesús no es su Salvador, están equivocados. Sí lo necesitan. Sí es su Salvador. Y convertirse quiere decir cambiar la conducta, darse vuelta y volver a Dios. Ese es el Evangelio. Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? Pedro y Juan seguían, obedecían a su Maestro, su Señor, su Salvador, a Jesucristo. Y ellos le predican. Necesitan creer en Jesús. Pero la verdadera fe requiere previamente arrepentimiento. ¿Y por qué? Podríamos discutir estos conceptos un montón de tiempo, pero a la gente le preguntamos, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿O no? La mayoría, yo les pregunto a ustedes y todos vamos a decir, sí, yo creo en Dios. Y yo me preguntaba cuando estudiaba este pasaje, ¿cuántas veces yo digo, estoy parado acá y digo, yo creo en Dios, pero mi vida no cambia? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Entienden? El concepto de la verdadera fe siempre va precedida de arrepentimiento. Porque la palabra dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no me puedo levantar un día y decir, creo en Jesús, ya está. No, me tengo que arrepentir, tengo que creer y tengo que ir a Él y pedirle perdón por mis pecados, recibirlo en mi vida, reconocer su testimonio de que Él es mi Señor, es mi Salvador, que pagó por mi juicio, por mi condena en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día. Porque Él venció, está vivo, ¿sí? Qué hermoso entonces poder pensar en este pasaje como esta gran oportunidad que Pedro le estaba dando a esta gente, que estaba en el templo, que había visto a Jesús, que ya le había dado la espalda, sin embargo tienen una nueva oportunidad. Tienen una nueva oportunidad. Arrepentíos y convertíos. Y si vos te arrepentís y volvés a Dios, dice que van a ser borrados tus pecados. Y van a venir de la presencia de Dios tiempos de renovación, de nueva fuerza, de refrigerio. ¿Sí? Este cojo fue sanado, pero qué hermoso es ser salvado. Este cojo fue sanado, pero qué hermoso es ser salvado. Y podría ir un poquito más a fondo, ¿no? No me quiero meter en ese tema de la sanidad, ¿sí? Porque a veces lo interpretamos mal. ¿Sí? ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Creyentes. Bien, ¿alguno está enfermo? ¿Por un tratamiento? ¿Toma remedios? Ah, bueno. Yo también tomo remedio para la presión, tengo otros problemitas. ¿Sí? Bueno.
Entonces, podemos ser hijos de Dios, podemos tener fe en Dios, y no quiere decir eso que mágicamente yo me tengo que sanar. ¿Se entiende el concepto? ¿Lo dejamos ahí? ¿Tenemos que orar a Dios por nuestra sanidad? Sí. ¿Tenemos que orar por la sanidad de los otros? Sí, también la Biblia lo dice, pero eso está en el plan, está en la voluntad y en la soberanía de Dios. Dios vino a predicar otra cosa. ¿Sanó un montón? Sanó un montón. Misericordia. Señales del Mesías. Señales inequívocas. Por eso Pedro y Juan en los primeros tiempos y durante su vida hicieron estos milagros, porque eran las señales para decir, estos son los seguidores de Jesús. Estos son los que veían al Maestro y tenían en su nombre esta autoridad. Qué hermoso es pensar entonces en este evangelio que me salva. Este evangelio que me perdona. Y miren que el pueblo de Israel lo había rechazado, le había dado la espalda feo a Dios, al Mesías. Sin embargo, Pedro está anunciando, Dios está dispuesto a perdonarlos. Arrepiéntanse, conviértanse, crean. Más allá de las necesidades materiales, crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Crean en quién es Él. Y van a venir tiempos de bendición, tiempos de refrigerio. ¿Sí? El sufrimiento es parte de la vida cristiana, fue parte de la vida de Jesús. ¿Sí? Jesús no vino acá, bueno, ven, a los 30 empieza un ministerio, 3 años, tuvo problemas siempre. Lo perseguían, lo insultaban, lo querían matar. O sea, en medio de dificultades, Jesucristo llevó adelante una vida perfecta. Y nosotros vamos a tener dificultades. Ser creyente o creer en Dios no implica que no hay problemas, no hay enfermedad, no hay problemas de trabajo, no hay problemas familiares. Sí, van a estar. Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados son borrados. Mi relación con Dios es restablecida. Puedo ser un hijo de Dios y debo caminar en esa fe, ¿no? Que la fe es obediencia a Dios. Que podamos en esta mañana entonces llevarnos este concepto, este pasaje, ¿sí? Más allá de que Dios puede sanar, más allá de que Dios puede hacer un montón de señales. Lo que puede salvar el corazón es la palabra de Dios, es la predicación del Evangelio, es creer en el nombre de Jesucristo, en la persona de aquel que Dios envió. Que podamos entonces en esta mañana salir fortalecidos en su palabra, salir fortalecidos en el Espíritu, por este pasaje, ¿sí? Por este pasaje. Yo estoy seguro que el plan de Dios para esa tarde, cuando Pedro y Juan iban al templo, es como que la entrada fue el milagro. Y cuando se amontonaron todos, trácate. Ahí les predicó a todos. Ahí entró Pedro y predicó y llevó la palabra de Dios al corazón de esas personas. ¿Sí? Al corazón de esas personas. Que en esta mañana podamos también nosotros reflexionar, poner la mirada en Dios, no en los hombres, no en las señales, no en las cosas, que pueden estar lindas, que pueden ser buenas, pero pongamos la mirada en Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios a través de su palabra? Que Dios los bendiga. Qué claro que es Dios. El tío no estuvo en la cena, pero hablábamos justamente de esto, de que Cristo es el centro. Y no hay nada más importante que Cristo. Y lo remarcamos en esta historia. No importa los milagros, no importa eso. Lo que importa es que Cristo murió por vos. ¿De qué sirve que tengas buena salud, tengas buen pasar económico? ¿De qué sirve tener todas esas cosas si no tenés a Cristo? Dice la palabra de Dios, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si mi alma se pierde? Y lo estoy parafraseando, pero dice en otras palabras eso. ¿De qué te sirve tener sanidad,
Estoy hablando física. Si no tenés sanidad en el corazón, si tu vida se pierde. Queridos, esto no es un juego. Esto no es un juego. No te sirve de nada, y entendeme bien, venir, cantar, estar, si no tenés a Jesús. De nada te sirve. Porque ¿sabes qué pasa? Dice la palabra de Dios que un día va a venir a buscar a su pueblo en una nube. Y ¿sabes qué? Si vos no crees en Cristo, por más de que cantes los 1000 coros que hay y millones de coros, por más de que leas la palabra, por más de que vengas todos los domingos, todas las actividades, te vas a quedar acá. Porque ¿sabes cuál es la clave? Jesús. Si lo tenés en tu vida o no, si creíste en Cristo Jesús como tu Salvador o no. Mira, el Señor Jesús estaba una mujer que padecía un montón de años un sangrado. Y cuando estaba predicando, y la mujer estaba desesperada por tocar a Jesús. Tanto que se va a escabullir entre la multitud y va a tocar el manto y va a ser sana. Y el Señor Jesús podría haber seguido caminando porque se había cumplido el milagro, había cumplido lo que la mujer quería. Flor, si le puedes bajar un poquito. Pero ¿sabes qué? Jesús se da vuelta y mira a esa mujer, porque el problema de esa mujer no era la enfermedad que estaba pasando. El problema de esa mujer era su sanidad eterna. Por eso el Señor Jesús se da vuelta y la mira y le dice justamente que por su fe ha sido salva. Chicos, no se trata de los milagros. Justamente, ¿cuántas veces? Y miren, muchos años que nos congregamos y demás. ¿Sabes cuánta gente Dios ha hecho milagro en su vida? Montón. ¿Y sabes qué pasa con esa gente? Muchas veces se olvida de Dios. Porque busca los panes y no busca al que da los panes. Vienen con razones equivocadas. Hoy fue claro. Solo Cristo puede salvarte. Y lo más importante que quiere Cristo es tu corazón. Que vos puedas entregar tu vida a Él. Ahí va a empezar el proceso de renovación, de transformación. Y sería un error mío decirte que no te vas a tener problemas. Vas a tener un montón. Mira, mi papá es más, lo voy a decir así, no es más viejito que yo. Papi, ¿cuántos años de creyente tenés? Mirá, no se acuerda. 50 y pico. Vamos a ponerle así. Oh, ya la memoria empieza a fallar, ya es complicado. 55 años tiene. Papi, ¿algún año nunca te pasó nada? Imposible. Imposible. Todos los años le pasaron. ¿Sabes por qué quiere decir esto? Es un engaño de Satanás hacerte creer y hacerte pensar en que si vas a Jesús vas a tener todo bien. Es una mentira. Es una mentira del evangelio moderno. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Todo lo contrario. Venía Jesús y ¿sabes cuál es el fin de Jesús? Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Cómo terminó Jesús en esta tierra? En la cruz. Sufrió también. Vos vas a sufrir en esta tierra. La gloria va a estar en los cielos. Chicos, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. No vas a tener prosperidad y te va a ir todo bien. Van a ir un montón de cosas mal. Un montón de cosas mal. Pero ¿sabés qué dice la palabra de Dios? No es lo que te pasa, es con quién pasás los problemas. Ahí está la clave. Pedro, cuando miró la tormenta y creyó que podía, porque se asustó y miró, se hundió. Pero mientras caminaba en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, caminó sobre la tormenta. La tormenta le viene a todos. La diferencia está en quién está con vos en la tormenta. ¿Jesús o tus fuerzas?
con tus fuerzas te vas a hundir. Quiero cantar una última canción.